¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante a conocer y saber manejar y abordar, que es el nódulo pulmonar solitario o nódulo pulmonar único. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, los invito a seguirme en mi Instagram, andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimas cosas académicas como casos clínicos, tips de estudio, entre muchas otras cosas. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de lo que es el nódulo pulmonar solitario, que es un tema que pues es bastante taquillero por ponerlo de alguna manera en medicina y sobre todo es bastante taquillero en las preguntas que le hacen a uno en medicina interna. Lo primero que podemos decir al respecto es que, pues digamos que el nódulo pulmonar, cuando uno lo ve, lo que tiene que pensar es si ese nódulo pulmonar puede o no ser maligno, porque lo que importa es realmente determinar si el paciente tiene o no cáncer pulmonar. Recordando que el cáncer pulmonar es una de las neoplasias más diagnosticadas tanto en hombres como en mujeres. Se entiende nódulo como tal, como una imagen menor a 30 milímetros. ¿Listo? Por encima de 30 milímetros, es decir, por encima de 30 centímetros, entendemos o determinamos ese hallazgo como una masa. Y eso es de gran importancia tenerlo en cuenta. Listo, muy importancia. Y lo otro es que cuando yo determino que hay un nódulo, ese nódulo yo lo voy a encontrar en un paciente que no tenga telectasias, no tenga derrame o no tenga afección iliar concomitante que me pueda estar falseando ese nódulo. Es decir, que el hallazgo que estoy viendo, esa consolidación, eh, pues digamos, sea secundaria a esto. Porque como vamos a ver, los nódulos no son únicamente sólidos, sino que pueden ser de otras características que se podrían llegar a confundir con alguna de estas etiologías. Morfológicamente, como les estaba comentando, los podemos clasificar en sólidos y entendemos sólido como aquel nódulo que borra completamente la trama broncovascular. Es decir, que yo tengo el pulmón y veo un pegote blanco. ¿Listo? Por su parte, el subsólido no borra completamente la trama vascular, sino que puede borrarla parcialmente, que es lo que nosotros conocemos como parcialmente sólido, o simplemente verse como un vidrio esmelirado, que es lo que nosotros conocemos como un nódulo líquido. Y sobre todo en este y en este mixto es en donde más nos toca decir, oiga, esto yo lo tengo que evidenciar fuera del contexto de estas patologías que estábamos hablando acá, porque ahí es donde me puedo llegar a confundir como tal. Para abordar lo que es, digamos, el nódulo, tenemos dos guías. Tenemos principalmente la guía de la BTS y tenemos la guía de Fleischner. ¿Listo? La guía de Fleischner es más como radiológica y más para radiólogos. La guía de la BTS es más como para clínica, por así decirlo, para los clínicos. Pero vamos a ver que están muy interrelacionadas entre sí. Vamos a hacer la comparación que hay entre ellas y entre lo que dice UpToDate para tratar de sacar un consenso de cómo abordar esta patología. Tenemos entonces aquí las formas de nódulo pulmonar. Fíjense este nódulo pulmonar sólido. Lo que les decía, aquí lo tenemos, borra completamente la trama vascular. Tenemos un nódulo pulmonar parcialmente sólido que fíjense acá, me voy a acercar un momento para que lo podamos ver. Fíjense que tiene una componente sólido, que es ese componente que es más hiperintenso, es decir, más blanco, y el otro que está un poco más hipointenso, que sería como esa zona de vidrio esmerilado alrededor, sería el nódulo parcialmente sólido. Y tenemos el nódulo que es únicamente vidrio esmerilado, que es este que tenemos acá, en donde fíjense que lo único que tenemos es en esa zona de vidrio esmerilado, sin tener un componente sólido como tal, es decir, un componente hiper intenso completamente como de consolidación, por decirlo de alguna manera. Si pensamos por qué alguien puede tener un nódulo pulmonar, podemos dividir las causas en malignas y por supuesto en benignas. Cuando hablamos de malignas, pues lo primero y lo que uno más tiene miedo es un cáncer primario de pulmón, siendo lo más común el adenocarcinoma, seguido por el carcinoma escamoso y después el de células gigantes. También dentro de las etiologías malignas podemos tener las metástasis pulmonares, siendo las que ellos, digamos, como tumores los que más hacen metástasis a pulmón, el melanoma, el sarcoma, el carcinoma bronquial, sea de colon, sea de seno, sea de riñón y sea de testículo. La característica es que usualmente pues las metástasis pulmonares van a ser múltiples nódulos y no un único nódulo. Si yo veo un único nódulo y estoy pensando en una etiología maligna, me inclino más por el lado del CA primario de pulmón. Y también podemos tener otros como los tumores carcinoides.
Ahora, dentro de las etiologías benignas podemos tener infecciones que pueden ser fúngicas o que pueden ser de micobacterias. Esas son como las principales. Las fúngicas tipo Aspergillus, tipo Fusarium y las micobacterias, pues por supuesto la tuberculosis. En ocasiones podemos encontrar otros patógenos como el Staphylococcus aureus, la Dirofilariasis, entre otras. También podemos tener tumores benignos en donde la martroma es quizá el mayor exponente, que característicamente tiene algo que se llama la morfología de popcorn, que es una calcificación en forma de palomita o en forma de crispeta o en forma de maíz pira, no sé cómo le digan ustedes, creo que esas son las tres formas que les podemos decir. Si uno ve esa morfología, se queda muy tranquilo en que es una martroma, pero es infrecuente. ¿Listo? En general, pues va a ser un nódulo. También podemos tener malformaciones arteriovenosas y podemos tener otras etiologías misceláneas, como por ejemplo las lesiones granulomatosas, que pueden quedar secundarias, por ejemplo, una vasculitis por una granulomatosis con poliangeitis, que también se conoce como Wegener. Podemos tener amiloidomas, atelectasias, podemos tener neumonías redondas, quistes, entre muchas otras etiologías que nos pueden hacer este hallazgo de nódulo pulmonar solitario. Aquí tenemos otra división, en este caso de Aptube, en donde maligno hablamos de carcinomas broncogénicos, adenocarcinomas, células escamosas, célula grande, célula pequeña, lesiones metastásicas que como dijimos pueden ser de sea de seno, sea de cabeza y cuello, melanoma, colon, riñón, sarcoma, células germinales, testículo principalmente y otros. También podemos tener un tumor carcinoide de pulmón, linfoma extranodal y otros como el plasmocitoma o el schwannoma. Y a nivel benigno podemos tener las infecciones granulomatosas, otras infecciones, neoplasias benignas, en donde hablamos de la martroma como principal exponente, etiologías vasculares, etiologías o malformaciones, digamos, como congénitas, inflamatorias y otras como las amiloidomas, las atelectasias redondas, etc. Entonces, pues dado que el punto, como se dan cuenta, son muchas las causas que nos pueden generar un nódulo pulmonar, lo que uno tiene que preguntarse es, venga, ¿y yo cómo determino si esa vaina puede o no ser de etiología maligna? Porque esto a fin de cuentas es lo que me importa. Entonces, aquellos hallazgos o aquellas, digamos, alteraciones o hallazgos a la anamnesis que nos aumentan el riesgo de que el nódulo pulmonar sea maligno es a mayor edad, mayor riesgo, el tabaquismo, el sexo femenino, que el paciente tenga enfisema, antecedente de malignidad personal o familiar, es decir, que el paciente tenga antecedente de algún tipo de cáncer o en su familia haya antecedente de algún tipo de cáncer. Y la exposición al asbesto. Listo, siempre muy importante recordar el tabaquismo. Se ha visto también, digamos, como criterio clínico, digamos, más bien, que el criterio clínico como tal, es decir, yo decir como por la historia, el paciente de pronto tiene un síndrome constitucional, etcétera, me inclino a que el paciente pueda ser maligno, puede ser incluso equiparable al rendimiento de los scores de riesgo que ya vamos a ver ahorita que existen para determinar si sospechar o no las neoplasias. Es decir, si bien los scores de riesgo sirven y es algo que debemos utilizar, si el criterio clínico o la sospecha clínica es muy alta, pues también deberíamos considerar la sospecha de la malignidad y pues hacer los estudios respectivos. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, digamos que la modalidad preferida para uno valorar un nódulo siempre va a ser el tacar, ¿listo? Siempre el tacar, sí, muy importante, con cortes finos que ojalá sean de 1 milímetro, ¿listo? De entrada uno no lo realiza con contraste, solo lo van a realizar con contraste si tienen sospecha de una lesión vascular o isquémica. Y siempre se va a utilizar la proyección de máxima atenuación, que es una de las ventanas que uno puede encontrar en el tacar. Uno tiene la ventana de pulmón, de mediastino, etcétera. Existe una que se llama la de máxima atenuación porque esa es la que mejor caracteriza los nódulos. Las radiografías por su parte, digamos que no van a ser muy útiles y de entrada si yo tomo una radiografía y en esa radiografía encuentro un nódulo, lo que tengo que hacer es caracterizarlo con un TAC. ¿Listo? Muy importante. Ojo, si es en el contexto de una infección, lo que uno hace es hacer control radiográfico en 6 a 8 semanas y definir si hay o no resolución de la lesión, del nódulo. Si hay resolución, pues no hay que hacer nada. Si no hay resolución, pues definitivamente tenemos que tomar un TAC. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en consideración. Otra modalidad de imagenología que tenemos es el PET scan, pero el PET scan se debe utilizar en el contexto de una TAC previa de base, es decir, yo de entrada no voy a solicitar un PET scan en los pacientes. Y la razón del PET scan es porque va a ser una forma en la cual yo voy a poder estadificar precisamente ese riesgo de malignidad, como ya vamos a ver ahorita más adelante. El PET, recuerden que lo que hace es hacer uso de un contraste o de un radioisótopo que es la fluorodesoxiglucosa 18. Esta fluorodesoxiglucosa pues básicamente es una glucosa marcada. Entonces, si la fluorodesoxiglucosa capta, quiere decir que está en una región hipermetabólica porque está consumiendo mucha glucosa. Y usualmente las regiones hipermetabólicas indican algo inflamatorio y la malignidad es una forma de inflamación. Pero pues por esto mismo puede haber muchos falsos positivos como condiciones inflamatorias, infecciones, entre otras.
Entonces hablemos un poquito del TAC, ¿cierto? Y los hallazgos que me hablan de malignidad en el TAC. El tamaño es quizá el más importante. El tamaño siempre debe ser medido en la ventana de mediastino. Es muy importante tener esto en cuenta, no en la ventana de pulmón ni nada por el estilo. Cuando el tamaño es menor a 5 milímetros es menos de 1% el riesgo de malignidad. Cuando está entre 5 y 8 milímetros es de 2 a 6%. De 8 a 20 milímetros es 18%. Y más de 20 milímetros miren cómo es más del 50% de malignidad. Y de hecho el punto de hacer el corte en 30 milímetros para hablar de una masa tiene que ver con esto. Porque una masa uno no se va a poner a determinar, ay, ¿será que es riesgo de malignidad? No, uno tiene que sospechar que es maligna. Teóricamente uno no solo debería valorar el tamaño, sino el volumen como tal, y eso uno lo puede hacer, pero el problema es que eso requiere unos softwares muy avanzados y especiales, y el problema también es que pues el punto de calcular este volumen, como van a ver ahorita, es a futuro compararlo con un control. Entonces habría que hacerlo en un sitio en donde haya exactamente el mismo software para valorar el volumen. Entonces el volumen es algo que por lo menos en Colombia no se hace o no se hace de rutina por lo menos debido a que no tenemos pues este tipo de elementos como este software. En cuanto a la atenuación, ¿sí? Es muy importante que la atenuación, pues básicamente nos divide en lo que son sólidos y subsólidos el pulmón, ¿cierto? En cuanto a qué tan intenso, hiperintenso o hipointenso es el hallazgo. Y van a tener mayor riesgo de malignidad los subsólidos mixtos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque uno siempre piensa que el sólido es la masa, es el más probable y no. Resulta que los subsólidos, lo que son solo líquidos, sí tienen un menor riesgo, pero los subsólidos van a ser, o sea, los subsólidos mixtos van a ser los que más tienen esta imagen, porque vean que hasta el 50% de los tumores generan esta imagen. Y muy importante, como les dije, el TAC en muchas ocasiones el punto va a ser hacer un control. Entonces el otro hallazgo en el TAC que me va a dar de riesgo de malignidad es el crecimiento o los cambios en el tiempo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. El crecimiento a través del tiempo me va a poder hablar del riesgo de esto. Sobre todo el riesgo o más bien el tiempo de duplicación me va a hablar mucho. Digamos que según la composición varía mucho cuánto tiempo se demora en duplicarse el tamaño. Puede ser de 813 días para tumores que sean con hallazgos líquidos, 457 días para mixtos y 149 para sólidos. Pero si uno ve un tumor que tiene un tiempo de duplicación muy rápido, menor a 20 días, o muy prolongado, mayor a 2 años, es poco probable que sea maligno. Si se demora demasiado, muy probablemente no sea una etiología neoplásica, porque las etiologías neoplásicas esperaría yo que crezcan más rápido, y si demora menos de 20 días, muy probablemente es algo agudo como una infección, ya que los tumores pues no crecen tan rápido. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo que es la calcificación y la grasa que podemos evidenciar en el nódulo, las calcificaciones espiculadas en forma de palomita, en forma de popcorn, sugieren amartromas, mientras que si yo tengo calcificaciones centradas, difusas y lameladas, voy a pensar en infección previa. Cuando tengo calcificaciones que son indeterminadas, es decir, que no cumplen ninguna de estas características que sugieren benignidad, como punteadas, excéntricas, amorfas, en ese escenario sí la calcificación me va a sugerir malignidad. Y algo muy importante en términos de la grasa es que cuando tengo grasa en un nódulo con bordes suaves, eso es un hallazgo característico de la martroma junto con, digamos, la calcificación en palomita de maíz. En cuanto a la ubicación y los bordes, la ubicación en el lóbulo superior y la ubicación en el pulmón derecho sugiere mayor malignidad. La razón por qué, honestamente, no sé cuál es. Si alguno la sabe, pues lo invito a dejarlo en los comentarios, pero realmente no tengo ni idea y lo busqué y la verdad no lo encontré. Por su parte, los bordes, cuando tenemos bordes espiculados pues, o lobulados, van a sugerir malignidad, a diferencia de los bordes bien delimitados que van a sugerir una etiología más benigna. Y lo otro, finalmente, es el realce con el contraste. Si yo le pongo contraste porque estoy sospechando que eso es vascular y miro que con el contraste se aumenta más de 20 unidades Hounsfield, digamos la atenuación o la captación, pues eso va a sugerir malignidad. Mientras que si la captación o el realce es menor a 15 unidades Hounsfield, eso va a sugerir benignidad. Y este es como el resumen, por así decirlo, de los hallazgos en el TAC que sugieren malignidad. ¿Listo? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Aquí les tengo el amartroma, ¿cierto? Esta es la calcificación en palomita de maíz. Y fíjense que tenemos pues un hallazgo precisamente de eso. Aquí está la calcificación en palomita de maíz. Muy sugestivo. Este es un amartroma y de entrada uno no pensaría en un riesgo como tal de entrada de malignidad. Fíjense lo que les decía de los bordes, este es un nódulo que pues tenemos aquí en la radiografía, este es el hallazgo en el TAC y fíjense cómo los bordes son muy bien definidos. Entonces esta es un nódulo un nódulo pulmonar benigno, perdón. Mientras este, que es un nódulo pulmonar maligno, fíjense cómo esos bordes son todos espiculados, además como que se trata de diseminar aquí a través del intersticio, que muy probablemente sea un cierto grado como de diseminación linfangítica que está tratando de hacer ese tumor, entonces este definitivamente es un tumor de características malignas que requiere un estudio histopatológico.
Existen también nódulos que son pericisulares, o sea, es decir, que están ahí pegados a la cisura, y es muy importante recordar que cuando son así típicos, con bordes bien definidos, sugieren un muy bajo riesgo de malignidad, pero cuando son atípicos, especialmente cuando tienen estos bordes aspiculados, pues van a ser altamente sugestivos de malignidad. Entonces, como la vaina es que hay tantos factores de riesgo, tantos hallazgos en el TAC, pues digamos que se ha tratado de objetivizar un poco eso a través de scores de riesgo. Ustedes van a encontrar muchos, como por ejemplo el score de Mayo, entre otras, pero el que realmente deberíamos utilizar es el modelo de Brock. La razón es porque el modelo de Brock, digamos, no solo incluye factores de riesgo, sino también incluye características de la imagen, mientras que los scores de riesgo previos, como por ejemplo el de la clínica de Mayo, sí, Mayo Clinic pues en inglés, eh, se hicieron cuando no se utilizaba TAC, sino que se utilizaba radiografía de tórax. Entonces, pues esto claramente es una limitante muy, 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 muy importante. Y algo muy importante también a saber es que todos scores usualmente se hicieron en población de alto riesgo de tener una neoplasia pulmonar. ¿Cómo se funciona el score de Brock? Es este que tenemos acá. Entonces uno pone la edad, pone el sexo, que siendo mujer le aumenta el riesgo, pone si hay historia familiar o no de cáncer, si el paciente tiene un enfisema, el tamaño del nódulo, el tipo del nódulo, ¿cierto? Muy importante. Fíjense cómo el subsólido mixto es el que tiene mayor riesgo. Si está uno en el, digamos, en el lóbulo superior, el número de nódulos y si está uno espiculado. Fíjense que en gran parte es pues como mucho de lo que hablamos, quizá aquí faltaría como tabaquismo dentro de los factores de riesgo importante que hablamos, pero en general están casi todas las características de malignidad. En cuanto a la Mayo Clinic tiene estas consideraciones: la edad, el diámetro del nódulo, si es o no fumador, si tiene o no diagnóstico de cáncer extratorácico, si tiene o no la ubicación superior, si está o no espiculado, y uno puede considerar o no el PET scan, que esto es algo como más nuevo, ¿cierto? Y entonces básicamente le dicen a uno que si tiene menos de, que si es de baja probabilidad, uno no debería hacerle nada, mientras que si se vuelve de más probabilidad, uno debería hacer estudios adicionales. Pero como les digo, el punto o lo que se recomienda realmente es utilizar el score de Brock. Entonces, básicamente, o cuál es la idea de utilizar un score de riesgo, la idea es dividir a los pacientes en tres grupos de riesgo. El paciente de baja probabilidad, que es el que tiene menos de 5% de probabilidad de tener un tumor; el paciente de probabilidad intermedia, que es el que está entre 5 y 65%; y el paciente de alta probabilidad, que es el que tiene más de 65% de probabilidades de tener un tumor. Digamos que en la práctica clínica esto suele estar muy bien individual, muy bien establecido, perdón, en cuanto a que, por ejemplo, si es de menos de 6 milímetros, menos de 5 milímetros, qué hacer, pero en la práctica clínica suele ser muy individualizado, ¿listo? ¿Cuál es el problema de esto? Que eso hace que haya, digamos, mucha variación en cuanto a cómo se manejan a los pacientes, y cuando se manejan de forma más agresiva, muchas veces se manejan tumores en estadios más tempranos, lo cual es bueno, pero también aumenta la tasa de resección de tumores benignos, exponiendo a los pacientes, digamos, a los desenlaces adversos que pueden resultar de la extracción o la escisión de alguno de estos tumores, lo cual es malo. Mientras que si es muy pasivo, disminuye la resección de tumores en estadios tempranos y aumenta la resección en estadios avanzados, en donde en ocasiones incluso puede ser resecable, pero también pues disminuyen las intervenciones quirúrgicas innecesarias, lo cual es bueno. Entonces hay una contraposición de realmente qué hacer con los pacientes, y pues termina siendo, como les digo, muy individualizado. Igual ahorita ya vamos a ver cómo es lo que dicen las guías que debemos de hacer. Entonces, con el control imagenológico, digamos que la imagen en muchas ocasiones nos va a dar de entrada la respuesta a lo que tenemos que hacer. Porque de entrada, si el paciente tiene una masa, es decir, tiene un hallazgo de más de 30 milímetros, sí o sí necesita resección. Mientras que si es menor de 6 a 8 milímetros, especialmente menor de 6, de entrada uno pensaría en no hacerle nada de eso, no hacerle estudio histopatológico ni nada por el estilo. Y en estos escenarios en donde decidimos no hacer nada o hacer seguimiento, pues el seguimiento se hace precisamente con una imagen. Cuando hacemos este control imagenológico, lo que estamos buscando es ver si hay o no cambios sugestivos de malignidad y si el tumor crece o no. Entonces, vamos a entender un crecimiento significativo de un nódulo pulmonar cuando hay un aumento de más de 2 milímetros en el diámetro o, muy importante, más de 2 milímetros en el componente sólido de un nódulo subsólido. Es decir, si yo tenía un nódulo que era subsólido, que tenía la parte sólida acá, ¿cierto? Y creció 2 milímetros esta parte, pero esto se mantuvo exactamente igual, la parte, digamos, como líquida, eso se considera significativo. Entonces, si era sólido, más de 2 milímetros; si era subsólido, más de 2 milímetros de la parte sólida. Muy importante. También tenemos el crecimiento del volumen, pero como les dije, no es algo que hagamos de rutina acá. Si en su caso ustedes sí tienen la posibilidad, vamos a considerar un aumento significativo del volumen cuando es mayor al 25%. Muy, muy, muy importante, especialmente para el volumen, pero ojalá para todo, se debe utilizar la misma versión del software, la misma máquina,
todo, para que sean comparables, verdaderamente comparables como tal o no los controles. ¿Listo? Entonces, con todo esto que hemos hablado, digamos que uno tiene el paciente, tiene el hallazgo del nódulo, le pide el TACAR y lo que uno va a hacer es clasificarlo en sólido, subsólido, líquido y dependiendo de eso, dependiendo del tamaño de cada uno de ellos, va a definir qué va a hacer, que es lo que vamos a ver pues a continuación. Entonces empecemos con la posibilidad de que uno se enfrenta a un nódulo sólido mayor a 8 milímetros. Uno que va a hacer, de ir al paciente en baja probabilidad, probabilidad intermedia y pues alta probabilidad. Si el paciente tiene una baja probabilidad, lo que vamos a hacerle es un TAC de control a los 3 meses y si ese TAC llega a ser normal, le hacemos control a los 9 a 12 meses y nuevamente a los 18 a 24 meses. Si después de eso ya todo está perfecto, no ha crecido nada por el estilo, listo, no hay que hacer seguimiento. Si por el contrario llega a crecer el crecimiento significativo que hablamos de más de 2 milímetros o más de 25% de volumen, pues se requiere el estudio histopatológico. Ahora, si la probabilidad es intermedia, podemos hacer dos cosas. Si tenemos la posibilidad de utilizar un PET scan, lo que uno va a hacer es tomar un PET scan. Si es hipermetabólico, se biopsia. Si no lo es, digamos que de entrada no es muy claro qué se debe hacer. Digamos que esto, utilizar el PET scan, se conoce como el modelo de Herder, pero digamos que no se conoce muy bien qué hacer. Lo que uno podría plantearse, lo que se recomienda es TAC, y uno puede hacer un control de TAC a los 3 meses, luego a los 12 meses y luego a los 18 a 24 meses. Ahora, si no me fui por el lado del PET, lo que yo puedo hacer es una biopsia y pues hago estudio histopatológico y defino si es benigno o maligno. Y si es de alta probabilidad, le hago biopsia o lo reseco de entrada. ¿Listo? Esto muy importante cuando es mayor de 8 milímetros. Ahora, cuando el nódulo es sólido y es menor de 8 milímetros, si es menor de 6 milímetros de entrada, no le voy a hacer nada. Si está entre 6 a 8 milímetros, le voy a hacer un TAC de control de 6 a 12 meses. ¿Listo? Si a los 6 a 12 meses el paciente, digamos, le continúa el nódulo y ese nódulo tiene alto riesgo, lo que uno hace es hacerle un segundo control a los 18 a 24 meses. Mientras que si el nódulo sigue igual y el paciente tiene un riesgo bajo o intermedio, hasta ahí le llegó el seguimiento. Y fíjense cómo aquí tenemos el resumen de lo que nos dice UpToDate que podríamos hacer con estos pacientes de nódulo sólido. Entonces tenemos un paciente que tiene un nódulo sólido pulmonar incidental. Eso es muy importante, ¿no? Estos son nódulos que son en el contexto de pacientes que no les sospechaba que tuvieran ese nódulo. Son hallazgos incidentales. Por eso también se llama nódulo pulmonar único o nódulo pulmonar incidental. Lo que uno hace entonces es tomar el tag, ¿cierto? Y dependiendo del tag, si hay hallazgos muy sugestivos de una característica benigna, como que de entrada uno dice es una martroma, listo, todo perfecto. Ahora, si no es ahí, miro si el paciente tiene imágenes previas y miro si el nódulo ha cambiado o no en los últimos 2 años. Si no ha cambiado, listo. Si no tengo ni idea o el nódulo está creciendo, pues si está creciendo y el crecimiento es significativo lo biopsio. Si no tengo ni idea, miro el tamaño. Si el tamaño es menor a 6 milímetros, lo que uno puede hacer es mirar el riesgo de malignidad. Si el riesgo de malignidad es bajo, no hago nada. Si el riesgo de malignidad es alto, uno puede considerar hacer un TAC a los 12 meses y dependiendo de lo que encuentre, no hace nada o si hubo un crecimiento significativo, lo biopsia. Este lado hay algunos que no lo hacen porque como les dije hay muchos que dicen que de entrada si es menor a 6 milímetros no se le hace nada. O sea, no se valoraría ni siquiera lo del riesgo intermedio o alto. Ahora, si el nódulo está entre 6 y 8 milímetros, lo que voy a hacer es un TAC de control a los 6 a 12 meses. Si el nódulo está creciendo, le hago la biopsia. Si el nódulo resolvió, no hago absolutamente nada. Y si el nódulo está igual, digamos que lo que voy a hacer es mirar el riesgo de malignidad. Si el riesgo de malignidad es alto o intermedio, le continúo el TAC a los 18 a 24 meses y si crece lo biopsia y si no ha cambiado, lo dejo igual. Pero si era un bajo riesgo de malignidad, no hago absolutamente nada y hasta ahí llego. Y finalmente, si el nódulo es mayor a 8 milímetros, valoro la posibilidad de malignidad. Si es alto o intermedio, aquí lo biopsian de una. Y si es un bajo riesgo, lo que hacen es tomarle el TAG en 3 meses. Si crece, lo biopsian. Si resuelve, no hacen nada. Y si no ha cambiado, le hacen un TAG a los 9 meses. Si crece, lo biopsia. Si resuelve, no hacen nada. Y si el nódulo no ha cambiado, le repiten el TAG a los 24 meses. Si crece, se biopsia. Si está igual, no hacen absolutamente nada. Entonces, este es el abordaje de Aptube que fíjense que varía un poquito, porque por ejemplo no toman el PET scan en la probabilidad intermedia, sino que de entrada si la probabilidad era alta o intermedia, tenía más de 8 milímetros, lo biopsiaban, ¿cierto? Entonces, pues tener eso en consideración. Pero en general, pues el hallazgo va a ser muy semejante, ¿cierto? Aquí hay como otro que nos habla pues bastante semejante, solo que ya en forma de tabla. Si el nódulo es sólido, vamos a mirar el tamaño. Si es menor de 6 milímetros, si es de bajo riesgo, no le hacen nada. Y aquí, si es de alto o intermedio, optional, fíjense, muy importante el optional, tag a los 12 meses, entonces pues puedo considerar no hacerlo. Si está entre 6 a 8 milímetros y el riesgo es bajo, le hago control con tag 6 a 12 meses, luego 18 a 24 lo considero. Y si el riesgo es alto, lo que hago es hacerle tag 6 a 12 meses y luego 18 a 24 meses.
Y finalmente, si tiene más de 8 milímetros, perdón, lo que yo hago es, si el riesgo es bajo, control imagenológico, si el riesgo es alto o intermedio, lo biopsio, aunque fíjense que aquí sí nos dan la opción del PET-FDG. Listo, muy importante. Esto de múltiples lo vamos a hablar ahorita más adelante. Por ahora no se preocupen por esa parte. Ahora, ¿qué nos dice la BTS en cuanto a los nódulos sólidos? Porque como les dije, la idea es comparar. La BTS nos dice, listo, de entrada, miren el análisis volumétrico. Perdón, tenemos un nódulo sólido, ¿cierto? Yo decía como que se adelantó dos diapositivas. Entonces tenemos un nódulo sólido. Si el nódulo está claro que es benigno, ¿cierto? O si el nódulo es menor de 5 milímetros, fíjense que aquí no lo ponen de una 5 milímetros, no hacemos nada. ¿Listo? Ahora, si no cumple con ninguna de esas, miro imágenes previas. Si las imágenes son previas y el paciente, digamos, voy a mirar conforme a los hallazgos imagenologicos previos, si hay cambio o no, etcétera, y ya eso lo vamos a ver en el siguiente algoritmo. Si no tengo imágenes previas, pues voy a ver el tamaño del nódulo, ¿cierto? Si el nódulo de entrada es menor a 8 milímetros o tiene menos de 300 cc en volumen, ellos de una lo mandan a TAC de control, ¿listo? Fíjese que incluso no valoran la posibilidad de hacer un estudio imagenológico ni nada, sino TAC de control, tal cual como hacía Aptuide acá, ¿cierto? TAC de control. Ahora, si no es así, ellos son los que más recomiendan utilizar el modelo de Brock, cosa que no recomienda Fleischner, cosa que Aptuide, por ejemplo, tampoco dice. Y Brock nos dice riesgo bajo, o sea, menos de 10% de malignidad, tag de control. Riesgo intermedio o alto, es decir, más de 10% de riesgo de malignidad, voy a hacerle un PET scan. Si con el PET scan veo que el riesgo es bajo, nada, tag de control. Si el riesgo es intermedio o alto, considero biopsia, ¿cierto? Y si el riesgo definitivamente es alto, considero biopsia. Esto es cuando tenemos entonces el paciente que tiene el TAC previo, ¿cierto? Entonces miro a ver acá conforme al análisis volumétrico o cosas por el estilo. Si está entre 5 a 6 milímetros de diámetro, le hago un TAC de control únicamente al año y dependiendo de eso voy a valorar. Y aquí si tiene más de 80 cc de volumen, más de 6 milímetros de diámetro, le voy a hacer el TAC de controles a los 3 meses, no al año, y voy a ver si el paciente tuvo un cambio significativo. Si el paciente no tuvo un cambio significativo, le hago el control al año. Si sí tuvo un cambio significativo, pues usualmente se va a biopsiar. Y acá al año lo que voy a valorar es si es estable, si resuelve, si aumenta y dependiendo de eso voy a determinar qué hago con estos pacientes. Y ahora miremos qué es lo que dice Fleischner. Fleischner nos dice, vea, tenemos un nódulo sólido que es menor a 6 milímetros. Si es de bajo riesgo, no le haga nada. Si es de alto riesgo, considere optional el TAC a los 12 meses. Ahora, en el tamaño, si es de 6 a 8 milímetros y es de bajo riesgo, TAC de control a los 6 a 12 meses y considere 18 a 24 meses. Si es de alto riesgo, 6 a 12 y 18 a 24 meses. Ahora, si es mayor a 8 milímetros y es de bajo riesgo, considere TAC a los 3 meses. Y si es de alto riesgo, considere TAC a los 3 meses, PET scan o de una vez hacer la biopsia. ¿Listo? Entonces, pues es como, en general, el resumen es muy semejante. Básicamente es menor de 5 milímetros, usualmente no haga nada. Está entre 6 y 8 milímetros, solo haga control imagenológico, que tanto depende del riesgo. Y si es mayor a 8 milímetros y es de bajo riesgo, haga control imagenológico. Si es de riesgo intermedio o alto, considere hacer el PET scan. Y si no, pues usualmente haga estudio histopatológico. Ese sería como el resumen del nódulo sólido. Ahora hablemos de lo que sería el nódulo subsólido, específicamente el nódulo subsólido líquido. ¿Listo? Si es menor a 6 milímetros, no se hace seguimiento. Si es mayor a 6 milímetros, lo que uno hace es control de TAC a los 6 a 12 meses. Si es normal, uno le hace control cada 2 años por 5 años, así. 1, 3, 5. Y si se aumenta, pues se hace estudio histopatológico. En cuanto al estudio histopatológico, en muchas ocasiones, digamos que uno espera que tengan un tamaño de 15 a 20 milímetros porque biopsiar un nódulo líquido no es del todo fácil. Recuerden que el nódulo líquido es el de más baja probabilidad, entonces pues de entrada, no, fíjense que ni siquiera miramos el riesgo ni nada, según esto que es Aptuide. Ahora, si el nódulo es subsólido mixto, ¿cierto? Si el nódulo es subsólido mixto, si es menor a 6 milímetros, nuevamente no requiere seguimiento. Si es mayor a 6 milímetros, lo que uno puede hacer es un TAC de control a los 3 a 6 meses. Y si persiste, uno valora el tamaño. Si el componente sólido es mayor a 8, mil disculpas que se me fue otro 8 acá, 8 milímetros, uno puede hacer PET y usualmente biopsia o resección directamente si el PET es positivo. Mientras que si el componente sólido es menor a 8 milímetros o el PET es negativo, uno le hace un TAC de control anual por 5 años. Entonces fíjense aquí lo que nos dice Aptuide con el nódulo subsólido. Tenemos un paciente que tiene un nódulo que es subsólido, ellos hablan de una de líquido y también de vidrio esmerilado y uno mira si el paciente tiene un TAC previo. Si el paciente tiene un TAC previo y no ha cambiado, listo, no hay que hacerle nada. Si el nódulo está creciendo, hay que hacerle biopsia. Y si no tenemos ni idea o el paciente no tiene TAC previo, lo que uno hace es pues hacerle el TAC, ¿cierto? Y va a mirar el tamaño.
Si tiene menos de 6 milímetros, no le haga nada. Si tiene más de 6 milímetros y es únicamente vidrio esmerilado, o sea, solo es líquido, hágale únicamente control imagenológico a los 6 a 12 meses, luego cada 2 años por 5 años y solo estudielo si crece. Pero si tiene más de 6 milímetros y es parcialmente sólido, o sea, es un subsólido mixto, lo que usted va a hacer es tomar el TAC, ¿cierto? Y se lo va a tomar a los 3 a 6 meses. Si está creciendo, lo biopsia, si resuelve, no hace nada. Y si el nódulo no ha cambiado, uno mira si la parte sólida es mayor a 8 milímetros. Si es mayor a 8 milímetros, usualmente se biopsia. Si es menor a 8 milímetros, le hace TAC anual, usualmente por 5 años. Si crece, lo biopsia y si no pasa nada, hasta ahí llega como tal el seguimiento de ese paciente. Aquí tenemos nuevamente pues una forma ya como a modo de tabla, entonces si es únicamente vidrio esmerilado, menos de 6 milímetros no se hace nada, más de 6 milímetros, tag de control 6 a 12 meses. Si es mixto y es menos de 6 milímetros no se le hace nada, si es más de 6 milímetros le hace tag de control a los 3 meses y dependiendo de lo que encuentre lo biopsia le continúa el seguimiento o no le hace nada. Vámonos a lo que sería el algoritmo ahora de la BTS en los pacientes que tienen nódulo subsólido. Fíjense, nódulo menor a 5 milímetros, nada, no se le hace absolutamente nada. Ahora, si no, el paciente tiene imagen previa, entonces lo que uno hace es ver el cambio. Si el paciente le creció, perfecto, lo biopsio. Si no ha pasado nada, listo. Ahora, si no tiene imagen previa, le hago un tag de control a los 3 meses. Si resolvió, lo saco. Si crece, lo biopsio. Si está estable, ellos nuevamente proponen hacer el modelo de Brock. Y conforme al modelo de Brock, si es de bajo riesgo, le hacen TAC al año 1, 2 y 4. Si es de alto riesgo, uno valora las posibilidades y usualmente se hace biopsia o resección. Esto es la BTS. Diferente al Fleischner, en donde el Fleischner nos dice, vea, si es un nódulo que es de vidrio esmerilado y es menor a 6 milímetros, no le haga nada. Es mayor a 6 milímetros, hágale control. 6 a 12 meses y luego 2 años por 5 años. Si es parcialmente sólido y es menor a 6 milímetros, no le haga nada, pero si tiene más de 6 milímetros, le hace TAC de control a los 3 a 6 meses. Si no cambia, ¿cierto? Y el componente sólido está menor a 6 milímetros, uno le hace TAC anual por 5 años. Pero si llega a cambiar y se vuelve de más de 6 milímetros o cosas por el estilo, pues uno le hace el estudio como tal histopatológico. Entonces, fíjense que en resumen, si hacemos como un consolidado, si es un nódulo subsólido completamente líquido y es menor a 6 milímetros, no le hago nada. Es mayor a 6 milímetros, únicamente estudio imagenológico. Y si no sucede nada, le continúo el seguimiento. Si crece, lo biopsio. Ahora, si es parcialmente sólido y es menor a 6 milímetros, no le hago nada. Si es mayor a 6 milímetros, le hago control imagenológico, pero más rápido, a los 3 meses. ¿Listo? Si a los 3 meses yo miro que ha cambiado, lo biopsio. Si resolvió, no hago nada. Y si sigue igual, pues tengo varias posibilidades. O le hago únicamente seguimiento imagenológico anual por 5 años, o le hago el cálculo del modelo de Brock y según el modelo de Brock defino si es de alto riesgo biopsiarlo y si es de bajo riesgo no biopsiarlo, sino hacerle el seguimiento imagenológico. ¿Cuál deberíamos utilizar? Creo que no hay una respuesta correcta hasta donde no hay un estudio que valide el uno por encima del otro. Lo que yo les recomiendo, o por lo menos lo que hace en el centro en donde yo roto, es utilizar el modelo de Brock. Y yo les recomendaría utilizar el modelo de Brock. Ahora, hablemos de otros escenarios particulares. El primero es cuando tenemos nódulos múltiples, no solo un nódulo, sino muchos. Cuando uno tiene múltiples nódulos, uno suele asumir que son por patologías agudas y usualmente se toma un TAC de control en 3 a 6 meses. Y si esos nódulos múltiples persisten en el TAC de control, uno valora el nódulo más sospechoso por malignidad y por solidez, o sea, si es subsólido y todos los hallazgos que dijimos. Si es menor a 6 milímetros, usualmente no se le hace nada o se le hace TAC a los 12 meses. Si es sólido y es mayor a 6 milímetros, uno le hace TAC de control a los 3 a 6 meses. Y si persiste, uno le hace control a los 18 a 24 meses, si tiene un riesgo alto o intermedio. Y si es subsólido, uno le hace TAC a los 3 a 6 meses y según riesgo se continúa. Por supuesto, si crece, pues se le hace estudio, digamos, histopatológico. Si tiene nódulos en tamizaje de cáncer pulmonar, ¿cierto? Cambia el abordaje del riesgo y demás porque uno de entrada asumió que si lo tamicé es porque el paciente tiene un alto riesgo de cáncer. Entonces, cuando uno lo tamiza por cáncer pulmonar, puede hacer algo que se llama el LRADS, así como existe el BRADS para seno, el TRADS para tiroides, existe el LRADS para pulmón, y según el LRADS uno define la conducta. Esto es más que todo basado en UpToDate, listo, porque por ejemplo la BTS dice que esto no debe ser así, sino que uno lo aborda e igual, listo. Entonces es muy importante tener eso en consideración. Entonces aquí tenemos lo que nos dice UpToDate que deberíamos hacer con los nódulos múltiples, ¿cierto? Si son múltiples le dicen a uno que le obtenga un TAC y si son, digamos, todos los nódulos son característicos de algo benigno, no se le hace nada, sino uno los clasifica como sólidos o subsólidos y mira si tiene, digamos, como previos. Si tiene previos y no ha cambiado, nada. Si tiene previos y ha crecido, biopsia.
Y si no tenemos ni idea, lo que hacemos usualmente es un tag y manejamos, como habíamos dicho, según el nódulo más sospechoso. Si el nódulo es sólido y tiene menos de 6 milímetros, ¿cierto? No se le hace nada, ¿cierto? Ahora, si el nódulo no es sólido o es subsólido y tiene más de 6 milímetros, uno le hace tag de control a los 3 a 6 meses. Si está creciendo, lo biopsia. Si el nódulo no cambió y es sólido, uno mira si persisten y si están por encima de 6 milímetros y valora el riesgo para saber qué hace en cuanto a tag de control o si no hace nada más. Y si los nódulos no cambian y son subsólidos, entonces uno mira y valora nuevamente el tamaño, ¿cierto? Si son menor a 6 milímetros no hace nada, si son mayor a 6 milímetros le hace tag de control. Obviamente si es subsólido, si son mayor a 6 milímetros, que es de únicamente vidrio esmerilado, se le hace control. Y ya, aquí conforme al control y conforme así crece, cambia, etcétera, uno determina el riesgo. Entonces fíjense que es muy semejante, lo importante es determinar, oiga, primero tag de control, el paciente sigue con los nódulos múltiples, entonces miremos el nódulo más sospechoso y conforme a ese dirigimos el tamizaje, básicamente como lo habíamos hablado ahorita. Aquí tenemos el LRADS, que como les digo se recomienda es para el paciente que se le hizo tamizaje de cáncer pulmonar. Entonces tenemos el LRADS de 0, que es incompleto, el LRADS de 1, que es negativo, el LRADS de 2, que es el paciente que tiene principalmente características benignas, el LRADS de 3, probablemente benigno, 4A sospechoso, 4B muy sospechoso, y el LRADS S, que sería otros, que es clínicamente significante. Entonces aquí tenemos como el riesgo de malignidad, ¿cierto? Menor al 1%, 1 a 2%, 5 a 15 y más de 15%. Finalmente, ¿cómo vamos a hacer entonces el manejo de estos nódulos? Pues digamos que cuando se define que hay que hacer estudio histopatológico, hay que manejarlos, uno les toma la biopsia. Y esa biopsia se puede tomar por fibrobroncoscopia o de manera transcutánea. No hay una preferencia de uno sobre otro, o sea, no es que sean superiores, entonces uno como que se va por lo que sea más fácil. Si es una lesión más central en un bronquiofuente, pues la fibrobroncoscopia muy probablemente sea más fácil, mientras que si es una lesión más periférica, uno hace usualmente una biopsia transcutánea con biopsia y aspiración. El gold estándar como tal es la cuña pulmonar, pero la cuña pulmonar pues es un proceso mucho más invasivo y usualmente se realiza cuando no hay diagnóstico con la biopsia tomada y el paciente persiste con un riesgo intermedio o alto. También se realiza ante requerimiento de diagnóstico definitivo porque, por ejemplo, el paciente tiene un posible manejo en los diferenciales más allá de la malignidad, como por ejemplo la tuberculosis, en donde la tuberculosis son antibióticos y el paciente no se va a morir, y el cáncer es más bien estadifíquelo y dependiendo de cómo sea, vemos el pronóstico del paciente. Y pues digamos que en general uno suele hacer diagnóstico intraoperatorio para de una vez definir conductas adicionales cuando se hace la cuña pulmonar. Aquí no está lo que nos dice la BTS cuando decidimos tomar la decisión de si de biopsiar el nódulo. Lo que uno hace es el PET scan y mira si el paciente es apto o no para cirugía. Si el paciente es apto o no para cirugía, pues uno elige entre la resección en cuña o entre biopsia, ¿cierto? Si uno le hace la resección en puña, pues nada, de una lo hace. Si le hace la biopsia, uno mira, ¿se confirmó la malignidad? Sí, entonces le hace la cirugía o le hace, digamos, la segmentectomía o la lobectomía. Ahora, si la malignidad no es confirmada, uno puede considerar repetir la biopsia o hacer una cuña pulmonar. Ahora, si el paciente no es apto para cirugía, uno le hace la biopsia y si la biopsia le confirma la malignidad, pues le hace el manejo, en este caso pues sin cirugía, sino con quimioterapia, radioterapia, etcétera. Mientras que si la malignidad no está confirmada, nuevamente tenemos que sospechar si el riesgo es alto o intermedio en repetir la biopsia o en hacer una cuña. Ahora, continuando con el manejo en los pacientes no candidatos a cirugía con alta sospecha de malignidad y biopsia no posible de realizar o no concluyente, uno les puede ofrecer la radioterapia estereotáctica o la ablación como tal por radiofrecuencia. De entrada, uno no debería utilizar ni corticoides inhalados ni antibióticos en el manejo de los nódulos indeterminados. Eso es una mala praxis, entonces nunca lo hagan. Y finalmente, lo último que les voy a mencionar es el tamizaje. Pues digamos que uno dice, bueno, si el cáncer pulmonar no le tiene tanto miedo y lo aborda así, ¿será que hay algún rol en tamizarlo como lo hay en cáncer de seno, como lo hay en cáncer de cervix? Y cuando uno lee, se da cuenta que sí existen algunas indicaciones. El tamizaje se hace con TAC helicoidal de baja dosis, no se hace con radiografía, nunca jamás, si lo piensan hacer, lo hagan con radiografía. Y uno se lo va a hacer a los pacientes que cumplan las siguientes condiciones: que tengan un buen estado de salud, es decir, un pronóstico de vida aceptable, que estén entre los 50 y los 80 años y que se considere que tienen un alto riesgo de cáncer por un tabaquismo con un IPA mayor a 20, que sean fumadores actuales o hayan sido fumadores con este IPA en los últimos 15 años. Y muy importante, pues que el paciente tenga los accesos a los elementos necesarios para el tamizaje y que no solo se quede ahí, sino que si el tamizaje sale positivo, se le puede hacer el diagnóstico y el manejo.
¿Hasta cuándo se continúa el tamizaje? Hasta que se cumplan 15 años de haber cesado el tabaquismo o se tenga una expectativa de vida limitada. Y en esos escenarios, pues uno realizaría el TAC liquidal de baja dosis de radiación. Y nada, pues esto sería todo en cuanto a nódulo pulmonar. Fíjense que es muy como sencillo, un poco más complejo, uno se lo imagina de lo que es. Simplemente es clasificarlo en sólido, subsólido, líquido y dependiendo del tamaño y las características y el modelo de Brock, definir si se biopsia, se hace seguimiento o no se hace nada. Y ya. Ya en cuanto a lo que salga en la biopsia, pues se hará el manejo específico de lo que salga en la biopsia. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible y nos vemos en una próxima ocasión.